Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. ¿Será que la corrupción está en el ADN de todos los colombianos? Bienvenidos a Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Pues bien, investigué en internet cuáles eran los 5 casos más polémicos de corrupción y esto fue lo que encontré. Número 1, Reficar, la refinería de Cartagena. Pasó de 3.800 millones de dólares a 8.000 millones de dólares. Sobre costos históricos y hueco fiscal por décadas. Número 2, Odebrecht, con la Ruta del Sol 2. Miles de millones en sobornos por contratos, política sucia e infraestructura enredada, todo manchado. Número 3, el cártel de la toga con la Corte Suprema. Maravillosos magistrados torciendo sentencias por plata. Imagínense, corrupción en lo más alto de la justicia. Número 4, el cartel de la hemofilia. Pacientes y facturas falsas. Se robaron la plata que era para los pacientes con hemofilia. Hasta la salud la volvieron un negocio. Y por último tenemos a la unidad de gestión del riesgo con los famosos carrotanques. Contratos inflados, sobornos y carrotanques que jamás aparecieron. Es que definitivamente la corrupción no descansa. Pero yo quiero preguntarte, Sol, ¿tú cuál crees que es el caso más polémico de corrupción? Ahí te dejo la pregunta. Pues la verdad, para mí, casi todos, mejor dicho, todos son impactantes y todos son repudiables, por supuesto, pero creo que dos específicamente, que son Reficar y el segundo que mencionaste, realmente para mí son más grandes, es decir, Odebrecht, ya me acordé, perdón, esos dos fueron muy grandes para mí porque como periodista los cubrí. Entonces, obviamente, cada entrevista, cada detalle, cada cosa que salía, pues lo vi demasiado grande y demasiado cercano. Creo que esos son los dos para mí. Pero bueno, muchísimas gracias por hacer esta introducción y obviamente a ustedes también muy buenas tardes, bienvenidos a este programa. Les voy a dar paso a la nota que hace Marta Olaya de Contexto, precisamente para aterrizar este tema, para que empecemos a mirar si realmente la corrupción está en el ADN de los colombianos. Según un informe global de fraude realizado por la firma Kroll, en Colombia más del 78% de las empresas iniciaron investigaciones al interior de sus compañías por algún acto de corrupción. Jerry, usted es un gran concejal. Me encantaría darle el permiso de tala, pero esto no es como enterrar desechos tóxicos. La gente notará que ya no hay árboles. Sí, congresista. Esta es la parte difícil. Nunca sé cómo plantear esto. Yo quería... Sin embargo, el más reciente informe de Transparencia por Colombia señala que las compañías ya han venido avanzando en esta materia. Esta medición no es un ranking ni busca señalar empresas, sino ofrecer un diagnóstico técnico que impulse la mejora continua. En esta tercera edición participaron 11 empresas de diferentes sectores. El resultado promedio fue de 74% de cumplimiento, con avances notorios en el fortalecimiento de los sistemas de control, en los canales de reporte y en el relacionamiento ético con proveedores. También identificamos áreas donde todavía hay caminos por recorrer, como la protección integral a denunciantes y la publicación de información relevante para todos los grupos de interés. La corrupción es una amenaza permanente y real, pero queremos ser claros, Colombia no está sola en esta lucha. Las convenciones internacionales nos ofrecen un marco, pero sobre todo, de igual manera, nos exigen coherencia, voluntad política y, reitero nuevamente, acción articulada. El informe de la firma Kroll también señala que Colombia se ubica en el tercer lugar a nivel Latinoamérica, donde más se presenta corrupción al interior del sector privado. Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Y aquí en Economía del Sillón, pues siempre les he dicho que tengo a las personas idóneas sobre el tema, sobre todo esos líderes que están ahí detrás, punto a punto, de todas las noticias que ustedes escuchan, pero sobre todo, pues realmente de todo lo que pasa en economía y finanzas. Y por supuesto hoy, cuando hablamos de corrupción, pues nos trajimos nada más y nada menos a Transparencia por Colombia.
Ella es nuestra vocera precisamente de la entidad y se llama Karina Cruz. Karina, bienvenida a este programa y pues muchísimas gracias por confiar en estos espacios digitales. Gracias, Sol, por la invitación, a ti y a todo el equipo. Qué gusto estar acá con ustedes. Expliquémosle a la gente qué es Transparencia por Colombia. Bueno, nosotros somos una organización de la sociedad civil. Fuimos fundados en el año 1998 por un grupo de líderes, por un grupo de periodistas que hicieron parte de esa apuesta de luchar contra la corrupción en un momento que era bastante sensible para el país. Hoy, 27 años después, tenemos la fortuna de tener instrumentos mucho más sólidos para poder acompañar a las empresas, para poder diagnosticar, para poder hacer análisis sobre este fenómeno en el país. Muy bien, entonces nosotros, como lo habíamos dicho y como ustedes ven en mi pantallita todo el tiempo que se va rotando, titulamos o pusimos este programa, lo mencionamos como Colombia realmente tiene el ADN de la corrupción pues metido entre nosotros, en que cada uno de los ciudadanos. Y esa es una pregunta que le hago, Karina, la segunda pregunta, ahí está, corrupción en el ADN de Colombia, porque pues al final ustedes lo que están haciendo es un estudio de saber o para mirar cómo permea la corrupción en el tema privado. Pero al final, lo que el colombiano de a pie lo único que hace pensar es que cuando le mencionan corrupción en Colombia es todo el tiempo el Estado, el gobierno y que pues además es de todos y de todos los gobiernos de año tras año, inclusive de décadas y de décadas. Entonces al final sí vemos entonces que en la corrupción sí está en lo público, pero también está en lo privado. ¿Tenemos una cultura corrupta? Bueno, yo quisiera antes de responder a tu pregunta, quizás vámonos un poquito más atrás. Yo creo que decir que los colombianos tenemos la corrupción en el ADN, yo creo que eso es impreciso. Entonces, digamos, la corrupción es un fenómeno estructural. ¿Qué significa eso? Eso significa que viaja por las normas, por las leyes, por la misma estructura. Y eso hace, digamos, que se tenga que para luchar contra la corrupción tengan que haber medidas supremamente decididas, una apuesta muy contundente frente a la lucha contra la corrupción, acciones y medidas contundentes y claras. Entonces, el estudio que queremos contarte, que les queremos contar a todos los oyentes es, efectivamente, bueno, hicimos una medición de transparencia por Colombia, vinculó a empresas privadas y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué nos dicen los resultados? Entonces, si me permites, voy entrando como en materia Ya vamos de con los eso. resultados. Perfecto, ya vamos con eso, pero lo que sí quería decir era, bueno, entonces nosotros planteamos la pregunta porque de nuevo, es que la vemos en todas las aristas, lo vemos en lo público, en lo privado, entonces la respuesta a Transparencia por Colombia es no, definitivamente los colombianos no somos corruptos y no tenemos en el ADN la corrupción, sencillamente que tenemos una estructura en la cual pues no es lo suficientemente robusta y lo suficientemente clara pues para combatir esa corrupción. Supongo yo que eso sí es lo que digamos, tal vez retrasa un poco más el efecto o tal vez reduce más el impacto en países que sí la tienen. No sé, por ejemplo, siempre hemos hablado como de los países asiáticos tienen unas leyes muy robustas y claras en el tema de la corrupción, entonces pues allá la gente le da realmente miedo tener algún tipo de corrupción. Aquí la gente no le da mucho miedo a la corrupción, pues porque al final entonces cuando es dinero, entonces es un poquito más flexible y pues hay algunas, como usted lo mencionaba, el sistema realmente deja que pues las personas al final vayan trabajando y trabajando de manera judicialmente y pues que no se vean pues como datos o resultados reales. Quería hacer este contexto precisamente pues para aterrizar entonces el tema del día, pero ahora sí, entonces ya cuando sabemos que es Transparencia Colombia y que hicieron un estudio y que solamente es privado, entonces cuéntenos primero la ficha técnica del estudio. Bueno, contarles que Transparencia por Colombia desde hace muchos años ha venido diseñando metodologías y mediciones que le permitan a las empresas privadas tener un diagnóstico, si se quiere, frente a ciertos elementos que son determinantes para la lucha contra la corrupción empresarial. Entonces, la medición y lo que les queremos contar es alrededor de una tercera edición de la medición de gestión empresarial de riesgos de corrupción. Entonces, esta medición se basa en los más altos principios y estándares internacionales en materia de transparencia, integridad, ética y anticorrupción. Yo siempre digo que las mediciones, y en particular estas mediciones de nuestra organización, no son el fin. Uno no busca que la empresa se mida, tenga un resultado, guarde el resultado en un cajón, sino que
avance, que haga algo. Entonces, las mediciones son un mecanismo que permite el fin último, que es que mejoren, que implementen medidas, que tomen acciones frente a esos asuntos que presentan quizás mayor oportunidad de mejora. Eso es lo que se busca y eso es lo que busca esta medición. Esta es una medición que en esta oportunidad se evaluaron 11 empresas privadas, 11 de las empresas más grandes de este país, y que la medición refleja unos avances. Son avances frente, digamos, un nivel de cumplimiento frente a la gestión de riesgos de corrupción. Efectivamente, las empresas están haciendo la tarea de una forma importante y decidida. Por supuesto, faltan acciones, faltan ciertos asuntos, pero el mensaje que hay detrás de este ejercicio es que efectivamente se están tomando, las empresas privadas están tomando medidas para contrarrestar los efectos de los riesgos de corrupción que puedan tener en sus compañías, fortaleciendo sus sistemas de cumplimiento, fortaleciendo los controles. Veíamos hace unos minutos a Andrés Hernández, nuestro director, él estaba resaltando, digamos, los principales avances están en términos de control. Entonces, esos controles indiscutiblemente son claves para todo esto. Usted dice que esta es la tercera versión, Sí. entonces en la primera y en la segunda, ¿cuántas empresas? ¿Siempre es la misma cantidad de empresas y siempre son las mismas empresas? No, no son las mismas empresas. Hemos venido, digamos, esto fluctúa. Por ejemplo, en la medición anterior participaron 17 empresas, Ok. en esta versión participaron 11 empresas, hubo unos avances en términos de resultados agregados. Nosotros siempre hablamos de resultados agregados precisamente porque tener un ranking a la final hay una interpretación individual que cada cual decide cómo puede leer, si ve el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces, lo que queremos es aportar, construir y generar valor en torno a eso. Entonces, tenemos una lectura agregada. En esta ocasión fue un 74% del nivel de avance en su gestión de riesgos. Y eso lo que nos está diciendo es que efectivamente las empresas están avanzando en esos mecanismos frente a la gestión anticorrupción. Y decirles también y contarles a quienes nos están viendo que es una medición robusta, o sea, no es una medición cualquiera. Mira, mediciones puedes encontrar de diferentes naturalezas, de diferentes tipos, de diferentes calidades, pero en particular esta medición es basada en los más altos principios y estándares internacionales en materia de transparencia, integridad y ética y anticorrupción. Entonces, llegar a una calificación promedio del 74% no es tan fácil. Ok, ¿cuáles son esos tips? O bueno, no, mejor, más bien aterricémoslo en inicio. ¿Podemos decir los 5 rubros más importantes de esa medición? ¿Qué es lo que se le evalúa a estas empresas? Claro que sí. Mira, uno de los puntos más gruesos, si se quiere, de la medición es la gestión de relacionamiento. Y esa gestión de relacionamiento habla sobre los principios empresariales para contrarrestar el soborno. El soborno es quizás, digamos, de los asuntos que las empresas más prestan atención y más deben prestar atención. Y en esa gestión de relacionamiento ustedes pueden encontrar y pueden buscarlos. Están asuntos que tienen que ver con lobby, que tienen que ver con el cabildeo, que tienen que ver con el financiamiento de la política, que tienen que ver con regalos, gastos de hospitalidad. Es decir, tiene un conjunto de principios que contribuyen efectivamente a que una compañía trabaje. Son 7 principios empresariales para contrarrestar el soborno. Y entonces este es quizás de los puntos más gruesos que tiene este ejercicio. Bueno, pero son 5, entonces soborno, 1. Entonces, asuntos que tienen que ver con la gestión, digamos, la gestión de relacionamiento. En total son 7 mecanismos que se están evaluando Son 7. en la medición. Otro tiene que ver con el sistema de denuncia y protección al denunciante. Un elemento clave Como línea de súper transparencia, ese tipo de cosas. va más allá de la línea de transparencia, porque por lo general se tiende a confundir cuando uno habla del sistema de denuncia, pues solo hablamos de la línea. Esto va mucho más allá de la línea. Son 5 asuntos que vincula. Uno es la línea. Ya. Esto habla de protección al denunciante, esto habla de la misma custodia de la información en proceso de denuncia al interior de una compañía.
y, por ejemplo, cómo ellos tienen unos mecanismos para alertar a las autoridades cuando se lleguen a presentar asuntos, digamos, denuncias de corrupción al interior. Tenemos todo lo que tiene que ver con gestión de proveedores, digamos, cómo ese proceso, o sea, yo cómo estoy contratando a esos proveedores a los cuales, pues, voy a tener voy a gestar un contrato y los que van a permitir a la final cumplir con este ejercicio. Asuntos de recursos humanos. ¿De verdad se están capacitando o no a las personas en estos temas? Lo que tiene que ver también con gobierno corporativo, lo que tiene que ver con control. Lo eh, que no entendería es, a ver, estamos hablando netamente de corrupción, entonces ustedes en el estudio, ¿cómo clasifican esa corrupción? ¿La clasifican con corrupción monetaria o cómo, o sea, digamos, no sé, por qué recursos humanos entraría en corrupción? entonces, esta medición no, a ver, es muy importante tener claro qué es y qué no es, ¿no? Exacto. Entonces, es una medición que evalúa esos mecanismos que ya tienen las empresas al interior dispuestos para prevenir, detectar y sancionar riesgos de corrupción. Ajá. ¿Qué no es la medición? Entonces, no es una medición que evalúe corrupción, es evaluar y decir si hay un hecho de corrupción, pues eso hace parte de las autoridades nacionales de regulación y control, no de una organización como Transparencia por Colombia. No es una medición, una evaluación que indague asuntos de percepción. Digamos, no se evalúa percepción. La percepción, pues hace parte, a veces nos dicen, pero es que el índice de percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional todos los años, claro, esa es una medida diferente. Esto solo se evalúa con datos duros, información que entrega directamente la empresa y que nosotros podemos tomar a través de ciertos canales. Y tampoco es una medición sobre asuntos misionales. O sea, nosotros como Transparencia por Colombia no estamos evaluando, indagando si la meta que se trazaron a inicio de año la están logrando cumplir, porque pues eso ya hace parte de otro tipo de mediciones, no de esta en particular. Entonces, teniendo en cuenta esos tres parámetros, que no estamos evaluando ni misionalidad, ni hechos de corrupción, ni estamos evaluando asuntos de percepción. Esta medición lo que evalúa es, venga, estos mecanismos que tienen al interior de las empresas, qué tanto nivel de cumplimiento tienen frente a la gestión de riesgos. Y eso es lo que los resultados nos están arrojando. ¿Y la gestión de riesgo es monetaria otra vez? O sea, la gestión, ¿cuáles son los riesgos que se gestionan? Bueno, entonces, no necesariamente los riesgos son monetarios. Por ejemplo, cuando te contaba ahorita lo de gestión de relacionamiento, hay riesgos cuando la compañía o las compañías no tienen completamente claro, por ejemplo, asuntos de regalos y gastos de hospitalidad. No me lo vas a creer, pero una compañía estas compañías que evaluamos y en general las grandes empresas tienen debidamente establecido si, por ejemplo, van a invitar a alguien, si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Vía gastos de hospitalidad, entonces yo te invito, te llevo de viaje a ti, a tu familia, y te doy regalos y el Rolex, ese tipo de cosas. No, eso está regulado. Entonces, los riesgos no solamente son riesgos monetarios, en el relacionamiento hay demasiados riesgos. Entonces, lo que hacen las compañías es poner las reglas claras. Entonces, yo te invito y te puedo invitar hasta X cantidad de dinero y puedo recibir regalos hasta cierta cantidad de dinero. Se transan muchos, digamos, muchos de estos asuntos en el entorno privado y es normal y es natural. Ok. Entonces, cuando hablamos ya de los resultados, que hablamos de que hay un avance en el 74%, ¿en qué se avanzó puntualmente? ¿Qué es lo que están haciendo mejor? Bueno, ¿qué es lo que están haciendo mejor? Lo que tiene que ver con el control de gestión y todo lo que tiene que ver con la gestión de proveedores y contratistas en particular. ¿Y eso qué significa? Que las compañías cada vez más están diseñando e implementando controles para poder monitorear y hacer seguimiento a esos asuntos que quizás llaman la atención. Cada compañía determina el suyo, no necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo para todas. Las compañías tienen matrices de riesgos y en esas matrices de riesgos se determinan cuáles son los tipos de riesgos por procesos. Y a cada uno de esos riesgos se le diseña un monitoreo y un control. Ok, entonces bajemos eso al ejemplo que me estás dando y es de proveedores. ¿Cuál es ese riesgo? ¿Cuál es esa gestión de riesgo que se da en una relación con proveedor? Por ejemplo, cuando yo contrato a un proveedor,
sin haber hecho un proceso de debida diligencia. Y me dirás, ¿qué es eso de debida diligencia? Porque Algo. aquí hay dos, sí, efectivamente, esta es una modalidad de contratación, pero adicional a esta modalidad de contratación, hay un asunto que es la debida diligencia. Y si me permiten usar esta expresión, es la debida diligencia, yo le levanto la naguas a mi proveedor y reviso con quién voy a gestar este proceso, o sea, con quién voy a celebrar la contratación. Venga, cuénteme, ¿hay algún asunto disciplinario, fiscal, De lavado de de activos. lavado de activos, de financiación? Es decir, está reportado digamos, en la lista Clinton. O sea, una serie que yo sepa que voy a contratar a una persona que cuenta, digamos, con las calidades, porque de alguna u otra forma ese proveedor que está suministrando un bien a la compañía, que luego el bien se dispone, o es ese proveedor que incluso va a llevar el nombre de la compañía pues Claro. el riesgo reputacional ahí es altísimo. Entonces, eso es un proceso que efectivamente toca cuidarlo. Listo, entonces están mejorando en el tema de proveedores. ¿En qué otro? En el de control de gestión. Entonces, todos los controles y monitoreos, que se fue el primero, lo que tiene que ver con lo de proveedores y asuntos que tienen que ver con el sistema de reporte y denuncia. Entonces, del sistema de reporte y denuncia, te cuento el globo del sistema de reporte y denuncia, pero ahí hay un asunto, una deuda pendiente. Entonces, hablemos del vaso, de lo positivo, y ahorita les cuento un poquito de lo que hace falta. Resulta que este sistema de reporte y denuncia, como bien lo decías, son los canales. Entonces, ahí están los canales, que el canal funcione, que el canal tenga las condiciones y disposiciones para que una persona denuncie, porque, digamos, cuando el canal no cuenta como con esos mínimos, pues, ¿quién lo va a usar? Nadie lo va a usar. Eso es en primer lugar. Segundo, toda la disposición que tiene que ver con lo que señalaba ahorita también, con la custodia de la información. Entonces, por ejemplo, si tienes una denuncia al interior de la compañía, ¿cuánto tiempo vas a guardar esa documentación que está aportando el denunciante? La guardas un mes, la guardas un año, la guardas 10 años. Entonces, aquí es muy importante tener como esas claridades absolutas frente, bueno, ¿yo qué voy a hacer con la información? Y si tengo una denuncia de corrupción, ¿yo cómo hago el reporte de esto ante autoridades? Entonces, voy a usar esta otra expresión, perdona ahí, pero se convierte en una papa caliente. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Entonces, digamos, estos tres puntos en conjunto fueron asuntos que sobresalieron en los resultados. Seguramente ahorita me vas a preguntar, entonces, ¿qué quedó, qué quedamos de bien? Entonces, yo me adelanto a la pregunta. Entonces, y empiezo por esto último, y es algo que tiene que ver con la protección a los denunciantes de corrupción. Mira, en Colombia no existe en este momento una ley de protección a los denunciantes. Quizás en este año llegamos lo más lejos que se pudo llegar con el proyecto de ley de protección a los denunciantes, pero es una deuda que tiene este país pendiente. Sí, mucha Reco- gente incluso no lo hace porque o pierde su trabajo o efectivamente empieza como a hacerles mal ambiente laboral. Aquí también ha llegado varias denuncias del tema al programa. Listo. Señalabas ahorita cuando inició el programa del caso de Odebrecht. ¿Recuerdas a Jorge Pizán? Que fue un hecho absolutamente lamentable y doloroso, precisamente por lo que significó. El proyecto de ley Jorge Pizano lo que busca es la protección a los denunciantes de corrupción, y es precisamente por eso, porque si una persona no se siente protegida, ¿quién va a denunciar? O sea, nosotros que hemos tenido la posibilidad de dialogar con personas al interior de las empresas, nos cuentan honestamente, nos dicen, mire, yo hace 10 años presenté una denuncia ingenuamente, o sea, creyendo que lo estaba haciendo bien, y resulta que esto se desató en que hubo hostigamiento ya en asuntos personales, o sea, estos No, pues son es que hasta perder la vida por denunciar, eso no tiene presentación de ninguna manera. exactamente. Entonces, este es un asunto, y este es, ahí ya estamos viendo como, bueno, qué asuntos presentan una oportunidad de mejora y lo que tiene que ver a la protección del denunciante. Mira, este tema en el entorno empresarial es supremamente nuevo. En el año 2019 hubo una directiva, o hay una directiva de la Unión Europea, donde señala, bueno, cuáles son esos pasos y qué es lo que se tiene que tener en cuenta para avanzar en un ejercicio de protección al denunciante.
Nosotros tomamos esa directiva y trabajamos en unos estudios de caso con varias compañías aliadas y miembros institucionales de nuestra organización de Transparencia por Colombia en, vamos a hacer una guía de protección al denunciante de corrupción empresarial. O sea, no es, digamos, denuncias en términos generales, sino esto cómo debería funcionar en una empresa. ¿Y por qué la denuncia es tan importante y por qué he hablado tanto de la denuncia? Es precisamente porque cuando no hay las garantías para darle una protección integral a una persona, nadie se va a sentir, digamos, tranquilo Sí. ni protegido en poder denunciar. Y esto sí se convierte en una barrera para luchar contra la corrupción. Entonces, por eso es que es tan determinante esto. Claro, esto tiene mucho, digamos, es una apuesta corporativa, ya muchas empresas lo están haciendo, pero es un camino largo de recorrer. Y si no evalúan en estas mediciones casos pues, puntuales de corrupción, incluso en las mediciones se han visto como que, oiga, por aquí puede haber una herida en donde sí puede entrar algo de corrupción, es decir, no necesariamente el caso, pero en el estudio ustedes pueden evidenciar que alguna de estas empresas sí podría tener, sí, algún caso de corrupción en la mesa, como tú dices, una papa caliente, un elefante rosado que uno no lo ve en la sala. Lo que pasa es que las evaluaciones te permiten llegar a ti hasta cierto punto. Y entonces, como nosotros estamos viendo cuáles son esos lineamientos o esos asuntos institucionales, esas herramientas que tienen cada una de las compañías, y en términos prácticos, cómo funciona, digamos, son como esos dos corazones, le llamo yo, de la medición. ¿Cuáles son las reglas y cómo funcionan en la práctica? Pero nuevamente hay un alcance limitado de las mediciones. Entonces, si hay, digamos, un asunto de esto dentro de las compañías, pues ya al interior de las compañías, los oficiales de cumplimiento y todos estos, digamos, mecanismos y áreas al interior de las organizaciones son los que tienen mayor claridad y mayores herramientas para poder determinar eso, más que lo que puede, porque esta medición no fue pensada en ese sentido. Y las empresas pueden levantar la mano y decir, Transparencia por Colombia, yo quiero entrar en esa medición a ver cómo estoy, a ver cómo funciono o cómo escogen esas empresas. Bueno, una buena pregunta. Hacemos una invitación a varias empresas para que puedan participar de este ejercicio. Muchas empresas tienen, digamos, asuntos que están haciendo cambios corporativos. Y entonces llegar a ver a un sujeto evaluado, que es una empresa, es como tomarle una fotografía en un momento del tiempo. Entonces tú le tomas la fotografía, pero si él se está peinando, se está adecuando, pues me va a salir mal la foto. Entonces, esperemos un momento, yo me adecuo, trabajo en esto y ahí sí nos vemos el próximo año. Entonces, digamos, es eso, es una invitación abierta. Esto ha sido un proceso. Algunas de las que se midieron en este último ejercicio han venido participando pues a lo largo de todo esto, de todas estas 3 ediciones que hemos tenido. Otras son nuevas que decían, bueno, yo quiero, A ver necesito cómo estoy. a ver cómo estoy, a ver cómo me va. Entonces, bueno, eso es, digamos, como básicamente cómo se suman a esto. Muy bien, nosotros tenemos acá una sección en donde hablamos del qué le emberraca y le preguntamos a la gente qué es lo que le emberraca el tema del día. Por supuesto, hoy quisimos traer la corrupción y esto fue lo que le preguntamos a la gente. Que la corrupción no solamente es en el gobierno, sino también en el sector privado. Vamos a preguntarle a la gente aquí en las calles cuál es en berraca de la corrupción, tanto en el sector empresarial como en el público. Acompáñenos. ¿Del sistema empresarial? Me emberraca el descaro total, ya sin límites que tienen para hacerlo. Ya es como si nada, parte del paisaje, pues. Los más afectados siempre somos los trabajadores. Los empresarios piensan en ellos mismos y son egoístas. No piensan realmente en el trabajo humano que hay detrás de todo esto. La emberraca que cobren el alcantarillado y el aseo público y no haya ni siquiera eso, no alcantarillado, ni siquiera aseo en las calles de Bogotá. Sí, al final es que, Karina, como le mencionaba, cuando uno habla, independientemente de ya entrar a estudios o entidades, pues cuando uno habla de corrupción, pues la gente lo asimila así, es como corrupción hay en todos lados, lo asimila en el público, y por supuesto ahora que traemos el tema del día, pues también al parecer lo hay, y pues bueno, también lo hemos visto con todos los casos que mencionamos al inicio del programa, que lo hay también en el sector privado. Entonces por eso vimos diferentes esquemas en estas respuestas, porque al final sí, es como
es con lo mismo que cada vez que pasa con una reforma tributaria. La gente al final dice, yo no quiero pagar más impuestos y yo no voy a pagar más impuestos porque si pago más impuestos, eso no va a ser ni salud, ni educación, ni carreteras, sino más plata para que se la sigan robando. Y entonces entramos en un círculo vicioso porque entonces el gobierno dice, no, yo sí, el gobierno digo, cualquier gobierno, dice, yo sí necesito plata, pues porque obviamente necesitamos recursos para mantener este país y así sucesivamente. Entonces, pues claramente entiendo que los empresarios deben estar también en una línea de evaluación constante y qué bueno que pues sigan levantando la mano para evaluarse y poder decir, bueno, ¿cómo crecemos? Porque al final, si todo está en regla, hay menos fuga de casos, menos crisis reputacionales y por supuesto más rentabilidades dentro de las empresas. Si hay mayor rentabilidades, pues hay más empleo formal y si hay más empleo formal, pues tenemos más calidad de vida para todos los colombianos. Así Es es, como una razón. así es, lo dijiste de una forma magnífica. Bueno, ¿algún mensaje final? ¿Se nos está acabando el tiempo? Bueno, no, el mensaje es que consulten los resultados, consulten em, qué nos trajo este ejercicio. Esto le sirve a la academia, le sirve a cualquier ciudadano que esté interesado, por ejemplo, en alguna de las empresas que participó en este ejercicio. Digamos, el comunicado de prensa es completamente abierto, así que es una invitación a quienes quieran seguir conociendo, pues que lo puedan consultar. Bueno, nosotros también tenemos acá una sección y es como qué pasa con las redes sociales. Entonces, vamos a ver, Devan, cómo se están moviendo estas redes sociales. Sol, pues mire, sin duda alguna, este es un tema bastante controversial, es un tema que pone muchas preguntas sobre la mesa y una de ellas es precisamente el eje que hemos venido manejando en el programa y es sobre el ADN. Lo preguntamos a través de las historias de Instagram y dice, ¿usted cree que la corrupción está en el ADN de nuestro país? A lo que respondieron sí, el vivo gana del bobo, un 70%, no, lo podemos erradicar un 30% y mientras no sea conmigo no me importa un 0%. Vamos ahora con las preguntas de todos los seguidores que ya están conectados a través de nuestro live y por supuesto agradecerles por conectarse todos los martes y los jueves. Mire, pregunta Oscar Galeano. Buenas tardes, saludos a todos. Mi pregunta es, ¿la corrupción en el sector privado es igual de alta que en el sector público, Karina? Bueno, em, es una buena pregunta. Eh, yo lo que invitaría a la persona que nos está que nos está dejando esta inquietud, puedes consultar el Observatorio de la Corrupción de Transparencia por Colombia, es monitorciudadano.co. Y ahí hay un análisis importante de varios años y a través de los tipos de corrupción que podemos analizar a través de notas de prensa y investigaciones periodísticas y ya hechos que han sido sancionados. Entonces, ahí puedes evidenciar que la mayor o los mayores hechos de corrupción son corrupción administrativa. Es esa que se gesta pues vamos, en el sector público. Bien, mira esta otra pregunta que dice, ¿para qué sirven las mediciones de riesgo que hace Transparencia por Colombia en las empresas? Porque de no ser lo mismo, el índice de percepción que hace Transparencia Internacional, que mide la corrupción, pues es totalmente diferente. Entonces, Sí. ¿para qué podría servir? Pues precisamente este análisis que ustedes crean. Listo, entonces son dos asuntos diferentes. Entonces, el índice de percepción de corrupción es una medición que se realiza, no lo hace Colombia, se hace desde Transparencia Internacional y es el resultado de varios indicadores, digamos, indicadores compuestos que dan como resultado el índice de percepción de corrupción. Como su nombre lo indica, evalúa el nivel de percepción que tienen líderes dentro de un país sobre corrupción, cómo se está gestando la corrupción. Punto aparte. Esta medición de gestión empresarial de riesgos de corrupción está evaluando al interior de las compañías. Entonces, ¿para qué sirve esta medición? Pues esta medición sirve para trazar una hoja de ruta a las empresas. Entonces, hay unos resultados que se entregan a las empresas, va a nivel de detalle y la empresa puede identificar cuáles son esas banderas rojas, en el caso que puedan existir banderas rojas, y puede tener esto traza la hoja de ruta, perdón, volverlo a repetir, es decir, por dónde tiene que coger la empresa para hacer mejoras y para poder fortalecer como al interior su gestión.
Karina, ¿qué tan cierto es que la corrupción en el sector privado puede ser más dañina que en el sector público? Yo creo que más que ponerle en una balanza, entonces en cuál es peor o en cuál es mejor o menos, miren, la corrupción es, es dañina en cualquier escenario. Y todos hemos sido víctimas de la corrupción. En alguna medida, en algún sentido, quienes vivimos en Bogotá, lo que pasó con los NUL en la 26, esto generó retrasos, esto afectó la calidad de vida de las personas. Entonces, aquí independiente si es más dañina la una o la otra, la corrupción es dañina y la corrupción cobra vidas y la corrupción tiene víctimas. Algunas veces no son tan evidentes como a los simples ojos. Bien, Karina, pues para terminar esta ronda de preguntas, también me surge a mí una duda y es cómo afecta la corrupción la calidad de los servicios públicos como la salud y la educación que tantos colombianos necesitan. No, pues esa es una gran pregunta. Pues indiscutiblemente la salud y los servicios públicos son dos bienes muy preciados, no solamente acá en Colombia, sino en cualquier país y en cualquier economía. Y por supuesto, en la salud estamos hablando de que cobra vidas. Entonces, a los hechos que se presenten de corrupción que estén rodeados a los asuntos de salud, pues indiscutiblemente van a tener un impacto en esas personas a las cuales no les puede llegar o no les llegaría la medicina o la atención en el momento que lo necesitan. Ahora sí, entonces acabamos con este programa. Gracias, Devan, gracias a todas las personas que se nos conectan en vivo y pues obviamente que están interactuando. Gracias, Karina, de nuevo por todas tus explicaciones. Obviamente esperamos que no sean solamente 11, sino sean muchas más empresas en el país, medianas, pequeñas, grandes, que se unan a esta iniciativa. Sí, obviamente estamos todos evaluados y todos conscientes de que podemos minimizar cualquier riesgo de corrupción, pues claramente, como digo, podemos empezar a tener un país muchísimo más, no sé, fluido en muchas cosas y honesto. Así que gracias de nuevo. No, gracias a ti, gracias a todo el equipo. Feliz tarde. Y a ustedes les recuerdo que si usted es un empresario o si usted es un emprendedor y tiene responsabilidad social, un emprendimiento o algo que quiera mostrar, nosotros aquí lo hacemos por usted. Creamos una sección que se llama Un propósito y una acción y es precisamente para mostrar lo que cada persona hace, en donde dejan el corazón, cómo se ponen la camiseta por el país. Y pues miren ustedes lo que encontramos esta vez. Estoy con Sofía, CEO de Madería, artesanías en madera. ¿Estoy bien? Sí, sí, señor. ¿Cómo has estado? Bienvenidos. Aquí Gracias. estamos. Tenemos mobiliario, tenemos cosas utilitarias, todo es con madera recuperada y unas recuperadas de fuentes completamente sostenibles. ¿Cuánto tiempo llevas con Madería? Llevo un añito, sí señor. ¿Y qué tal emprender en Colombia? Muy, muy chévere. Nos gusta mucho que la gente reconozca el trabajo en madera, que se reconozca el trabajo artesanal y el trabajo manual. ¿A dónde quieres llegar con este emprendimiento? Muy altísimo. Quiero tener mis productos en estudios de diseño, en galerías. Ese siempre ha sido el objeto y el objetivo. Quiero que le mostremos a la audiencia la consentida de la casa. ¿Esto qué es? Es una silla completamente, tiene 72 piezas, todo es madera recuperada, fue tallada completamente a mano. Fueron 3 meses arduos en taller para completarla. ¿Me recuerdas quién la hizo? Yo. ¡Wow! Pensé que tenías un proveedor de madera. No, no señor, yo soy la persona que está detrás de todos los productos que están aquí. El busto tiene un costo de 3.500.000, completamente tallado a mano, una sola pieza. Estas son unas bancas, estas son especiales para sentarse, para meditar. La más pequeña tiene un costo de 310, 460 y 620. Son especiales para sentarse, la más pequeña resiste 90 kilos. Bien, y ya para cerrar, redes sociales de Madería. @Madería Estudio, nos encuentran en Instagram y ahí me pueden contactar directamente. Soy la persona que está detrás de todo. Madería, hay que comprar artículos en madera, pero realmente bellos y de calidad. Chao, Sofía. Gracias, muchas gracias. Y con estas buenas noticias nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí conectados. Ahí en sus pantallas en estos momentos están saliendo todas las redes sociales. Lo único que necesitan hacer es escribir Economía al alcance de todos, tener internet, un dispositivo digital y ahí nosotros estamos con ustedes respondiendo absolutamente todas las opiniones, preguntas o lo que nos quieran dejar. Por supuesto, siempre les digo, vayan y cuenten que este programa existe, que está en YouTube, que nos vemos todos los martes y todos los jueves y precisamente para esto, para aterrizar todos los temas de economía y finanzas, porque ustedes si tienen una muy buena información
información objetiva, pueden tomar mejores decisiones. Que tengan feliz tarde. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.